El asilo político. Concepto, historia y fundamentos jurídicos. El asilo político es una de las figuras más importantes del derecho internacional público, un mecanismo de protección para quienes enfrentan persecución en su país de origen. Pero, ¿qué es realmente el asilo político y cómo funciona? En este video de La historia y el crimen, exploramos en detalle esta figura jurídica clave. En este análisis, aprenderás sobre origen y evolución del asilo político en el derecho internacional, diferencias entre asilo diplomático y territorial, requisitos y procedimiento para solicitar asilo en distintos países, origen y evolución del asilo político en el derecho internacional, casos famosos de asilo político y su impacto en la historia, tratados internacionales y organismos que regulan el asilo. ¿Quién tiene derecho a solicitar asilo? ¿Cuáles son los países que más lo conceden? ¿Cómo influye en la política internacional? Te lo explicamos en este video con un enfoque claro y completo. Si te interesa el derecho, las relaciones internacionales y los casos históricos sobre asilo político, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para más contenido exclusivo. El asilo político. Origen, desarrollo y regulación internacional. Origen y evolución histórica. El concepto de asilo tiene raíces antiguas, remontándose a las civilizaciones griega y romana, donde los templos y santuarios ofrecían protección a quienes huían de la persecución. En la Edad Media, la Iglesia jugó un papel crucial al ofrecer asilo en monasterios y catedrales. Sin embargo, la forma moderna del asilo político surge en el siglo XIX, en el contexto de las revoluciones liberales y la represión política que las siguió. Uno de los primeros precedentes formales ocurrió en América Latina con la doctrina Tobar, 1907, impulsada por el canciller ecuatoriano Carlos Tobar, que proponía negar asilo a políticos involucrados en golpes de Estado. Luego, la Convención sobre Asilo de La Habana, 1928, y la Convención de Caracas, 1954, establecieron normas más claras en el ámbito latinoamericano. A nivel global, el asilo político quedó reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951. Precursores y desarrollo jurídico. El asilo político se basa en principios de derecho internacional humanitario y derechos humanos. Sus precursores principales fueron Hugo Grocio, 1583-1645, filósofo y jurista neerlandés que sentó las bases del derecho internacional y justificó el derecho de un Estado a otorgar asilo. Emer de Vattel, 1714-1767, desarrolló la teoría de la soberanía estatal y la protección de perseguidos en territorio extranjero. Francisco de Vitoria, 1483-1546, enfatizó los derechos fundamentales y la protección de perseguidos. En el siglo XX, la institucionalización del asilo se consolidó con tratados y convenciones internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951, y su Protocolo de 1967, administrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Concepto y bien jurídico tutelado. El asilo político es una protección otorgada por un Estado a una persona que huye de persecución política, religiosa, racial o ideológica en su país de origen. Su finalidad es garantizar el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal de los perseguidos. El bien jurídico tutelado es el derecho a la seguridad personal,
y la no devolución a un país donde la vida o la libertad del solicitante estén en riesgo, basado en el principio de non-refoulement, no devolución, recogido en la Convención de 1951. Es una institución de derecho internacional. Se fundamenta en la soberanía del Estado que lo concede. Aplica a personas que enfrentan persecución por razones políticas, religiosas, raciales o ideológicas. Se diferencia del refugio porque este último es un estatus de protección colectivo y humanitario, mientras que el asilo político es un acto discrecional de un Estado. Requisitos para obtener asilo político. Para que un individuo sea beneficiario del asilo, debe cumplir con los siguientes requisitos. Ser víctima de persecución real y demostrable por razones políticas, ideológicas, religiosas, raciales o de género. No haber cometido delitos comunes graves. Solicitar el asilo en un país que tenga regulaciones para concederlo. Demostrar que su vida o libertad están en riesgo. Tipos de asilo. Además del asilo político, existen otras formas de protección internacional. Asilo diplomático. Se otorga en embajadas o consulados a personas perseguidas en su país de origen. Fue muy usado en América Latina durante dictaduras y conflictos políticos. Asilo territorial. Es el más común y ocurre cuando un país acepta a un solicitante de asilo dentro de su territorio. Asilo humanitario. Se concede por razones humanitarias a personas que huyen de conflictos armados, desastres naturales o situaciones extremas, aunque no cumplan los criterios estrictos del asilo político. Asilo religioso. Históricamente ligado a la Iglesia, se otorga a quienes huyen de persecución por su fe. Procedimiento para solicitar asilo. Solicitud formal ante el Estado receptor, evaluación de la solicitud y pruebas de persecución. Entrevista con las autoridades migratorias o ASNUR. Principales instrumentos legales internacionales. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Artículo 14. Reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo. Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, 1954. Define el asilo diplomático en América Latina. Reglamento de Dublín. Regula la tramitación de solicitudes de asilo en la Unión Europea. Algunos casos históricos. Julian Assange, fundador de Wikileaks, obtuvo asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres, 2012. Trotsky, en México. El líder revolucionario ruso obtuvo asilo en 1937 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. Elian González. Caso mediático de un niño cubano en Estados Unidos relacionado con el derecho de asilo y migración. El asilo político sigue siendo una herramienta clave del derecho internacional para proteger a personas perseguidas. Su evolución ha estado ligada a los derechos humanos, la soberanía de los estados y los tratados internacionales. Queda más que evidenciado que en los últimos años la figura del asilo político ha sido mal utilizada, especialmente en países como Estados Unidos y España. Aunque no han sido los únicos, se ha permitido que diásporas migratorias de diferentes países del mundo lleguen a estos países supuestamente solicitando asilo político, cuando el 95% de los solicitantes no cumplen los requisitos básicos del asilo político. Podríamos poner como ejemplo la diáspora venezolana,
sin dejar de justificar los motivos por los que determinados grupos sociales deben salir de sus países. En este caso, gobiernos que no funcionan y deterioran por completo la calidad de vida de los ciudadanos. Pero las figuras de derecho internacional público tienen una finalidad, y existen figuras como la del refugio, entre otras, que aplican mejor a estas situaciones. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre el asilo político. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.